Días miércoles nosotros tenemos un espacio que se llama Conferencias ProAsur y en este caso vamos a escuchar la palabra de Horacio Tetamanti. Horacio Tetamanti dio una conferencia que se llamó Actividades portuarias en Argentina y su impacto en el desarrollo regional y local. Fuimos a hacer la cobertura a Caleta, Olivia, y vamos a participar, en realidad vamos a compartirles a ustedes esta primera parte, donde habla de los puertos, donde habla de esto de estar de espaldas al mar, que él no considera que la Argentina está de espaldas al mar, y cuál es el mensaje que le da a los jóvenes. El próximo miércoles compartiremos la segunda parte. Ahora escuchen esta conferencia. Primero agradecerle a la ministra, a Bayón, la coordinadora de la agencia, y le comentaba que realmente la Argentina a veces nos da como señales buenas, malas, a veces nos bajoneamos, a veces nos entusiasmamos, pero el hecho de que en una ciudad tan lejana como esta, un grupo de personas y de dirigentes, desde el gobernador haya el municipio, el intendente, haya pensado esta jornada, me parece que está dando muestras de que Argentina todavía resiste y todavía insiste, digamos, y ver tantos gente joven acá me parece que no podría pensar una señal mejor para entusiasmarnos. Y con un tema que, bueno, fue convocante, ¿no? Al cual nos llamó la reunión de hoy, el tema portuario, que puede resultar un poco arduo, lejano, tal vez técnico, y sin embargo, lo que sucede en los puertos, seguramente a los argentinos, inclusive los más lejanos, que tal vez ni siquiera hayan visitado uno, seguramente que le marca a todos su cotidianidad, su mesa, su trabajo, ¿no? En los puertos se empieza a dibujar la fuerza y la posibilidad de progreso de un país. Y yo quisiera hacer un poquito también de historia acerca de que la Argentina particularmente tiene como origen el tema portuario, el puerto de Buenos Aires, el Río de la Plata, inclusive desde la época de las colonias del virreinato fue significante, fue de alguna forma, es nuestra propia identidad. La identidad argentina nace primero en el virreinato del Río de la Plata. Después en el camino del Potosí, que tenía en el río Paraná y en el río de la Plata y en el mar su arteria principal. Ahí se dieron las grandes batallas que nos dieron nuestra identidad. Hoy cantamos el himno, recordamos a nuestros padres fundadores, a Belgrano, a San Martín, muchos de ellos vinculados con esa nación que nacía a la vera de esos combates, ¿no? Los combates que estudiamos en nuestra escuela primaria, el combate de Montevideo, para controlar nuestra economía, defender nuestro trabajo, el combate de los pozos frente a la ciudad de Buenos Aires, donde el almirante Brown, en una absoluta inferioridad de condiciones, con algunos barcos, con pocos elementos, daba batalla contra esas flotas imperiales poderosas, y con su capacidad y su ingenio, digamos, dio esas grandes victorias. No sería la Argentina de hoy la que es si no fuera por esas victorias. Después, por supuesto, la batalla de la isla Martín García, para controlar las mercaderías, para poder defender el trabajo, defender que nuestros trabajadores y nuestros emprendimientos argentinos no fueran agredidos por el contrabando. Y finalmente una página que estuvo mucho tiempo de alguna forma escondida, que fue la vuelta al obligado, que siempre es bueno recordar, ¿no es cierto?, donde la determinación de los patriotas, que también en definitiva era justamente defender el trabajo. Siempre los conflictos eran por defender el trabajo. Y siempre los argentinos estuvimos agredidos porque alguien se quería quedar con nuestro trabajo. Y justamente ahí nacieron los puertos. A tal punto que yo quería ver si pasás la primera cuestión, que voy a hacer una pequeña paréntesis acá, ¿no? Es decir,
La palabra política es una palabra compleja, en Argentina es difícil de decir, seguramente nos obliga y nos lleva a discusiones que no son buenas. No estamos viendo buenas discusiones, que es lo que llamo de política en minúscula. Pero si queremos hablar de puertos, tenemos que hablar de política. Y tenemos que hablar de política en letras mayúsculas, ¿no es cierto? La gran política, porque es la que dibuja el futuro. La gran política es la que dibuja el futuro, y justamente para ustedes, los jóvenes, ya para nosotros ya tenemos que terminar con lo que hay, pero para ustedes tienen que pensar en política en grandes letras, fuera de todas estas cuestiones que a veces causan como fastidio, como cansancio, ¿no? Y es la política portuaria. Tiene que haber una política portuaria. Todos los países del mundo tienen una política portuaria. La peor política portuaria es la que no haya, que cuando no hay política. Y eso es un problema serio en general, pero particularmente para la Argentina, que es el 8º país del mundo, somos un país muy importante. Es importante saber que en los puertos se define gran parte de ese modelo. Y básicamente, yo creo que si yo le preguntaría a muchos argentinos, más allá de sus preferencias políticas o circunstanciales, ¿qué les gustaría fundamentalmente defender? Entre otras cosas, por supuesto, seguramente ahí sumaría a una inmensa mayoría de los argentinos. Y los puertos están para eso, para defender el trabajo. Y ahí hay que fijar una política. Y por eso yo traje acá, siempre hice un análisis muy histórico e importante de las constituciones, ¿no? Las constituciones son fundamentales, un instrumento jurídico fundamental. La Argentina tuvo una historia constitucional que da para debate, que no es el caso, pero lo cierto es que podemos decir que la Argentina tuvo 3 grandes constituciones a lo largo de su historia. La primera, la primigénica, la del 53, la de Alberdi. Después tuvo en el 49 una constitución totalmente legítima, lamentablemente, que fue derogada por un bando militar, que fijó algunas pautas muy importantes que hoy tal vez tengan más vigencias ahora que en aquel año. Y después finalmente, esa irregularidad que los acompañó tanto tiempo, termina se clausurar en el 94, donde nuevamente hay una constitución en el marco de la ley absolutamente liberal de aquellas épocas del nacimiento de la Revolución Industrial. La del 49 nace sobre una visión más social, digamos, básicamente sobre, ahora que estamos con el Papa Pío, el Papa León XIV, remite a León XIII, ¿no es cierto?, con aquella encíclica de Rerum Novarum, donde el trabajo toma una distinta visión, digamos, ¿no?, del trabajo, de los trabajadores, sus derechos, y después del 94, que es una especie de intersección entre ellas. Sin embargo, en las 3, los puertos y las vías navegables son constitutivas. Es decir, no es una opción de un gobierno decir que su política es la no política, o que su Estado es el no Estado. Es una manda constitucional, ahora vigente, y también lo fue siempre, o sea que no es una circunstancia, es una permanente manda constitucional. Todos los gobiernos están obligados, en el marco de sus facultades, que les dice la Constitución, no pueden omitir o soslayar, están obligados a una política portuaria. Y de vías navegables también. Tienen que asegurar derechos fundamentales de nuestra Constitución, la libre navegabilidad, asegurar las aduanas, tienen que asegurar los compromisos de las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es muy importante, que estamos hablando de algo que no es una cosa ajena ni técnica, sino que es un tema, el tema portuario es constitutivo de la identidad argentina. Podemos pasar. Y por otro lado estamos frente a un país importantísimo, el 8º país del mundo, el 5º país de litorales marítimos y fluviales. A veces se dice, hoy la ministra nos decía que el gobernador había ratificado, digamos, una vocación de su gobierno, que es consolidar, digamos, y definir que Santa Cruz no está de espaldas al mar. Porque eso es un viejo dicho, los argentinos estamos de espaldas al mar, y eso es muy malo. Y eso es
no es natural, digamos. Eso me parece que hubo intereses que les interesó que los argentinos estemos de espaldas al mar. Porque seguramente debemos molestar a los argentinos en nuestros mares, en nuestros ríos, algunos intereses, y no prefieren que la miremos con la niata frente al vidrio. Y la verdad que no tenemos que combatir esa forma. Los argentinos, primero que no es cierto que estamos de espalda al mar, más allá que algún patrón estanciero le hubiera gustado que la peonada no saliera de los alambrados, digamos, pero eso ya pasó hace mucho tiempo y los argentinos de ninguna manera estamos de espalda al mar. Queremos nuestro mar y hoy me parecían muy bien las conferencias que hablaban de la Argentina azul, de la Pampa azul, de la economía azul, y saber que además de tener una Pampa verde entre las mejores del mundo, también tenemos la Pampa azul entre las más grandes del mundo. Y vaya si es importante para ciudades como esta, que yo creo que de su cara al futuro, y es el objetivo de esta reunión, construir una identidad desde los chicos, los más jóvenes, que el agua, el mar, la pesca, la industria naval, las actividades deportivas y el deporte náutico me parece muy importante e inteligente que lo hayan citado. Yo hace mucho tiempo, cuando era joven, tuve el honor de tener la celeste y blanca de la selección argentina de vela y representar a Argentina en la navegación. Y por otro lado, les quiero decir que Argentina navega mucho y muy bien. De hecho, la vela, después del boxeo, es el deporte que más medallas olímpicas ha traído al país, con lo cual no es cierto que los argentinos estemos de espalda al mar. Con lo cual es muy inteligente el gobernador ratificar, insistir con este tema que no es menor. Y también es muy importante, ahí la veo la licenciada Bayón ya en el fondo, que tuvo te felicito, extraordinaria tu esfuerzo, chapó, haber convocado el deporte náutico, haber decorado el turismo, porque el puerto es muchas cosas más, es la caleta Olivia azul, donde todo debe estar interpretado, todo, porque forma todo el sistema, la identidad, las escuelas. Me gustó mucho ver banquetas de barcos, de pesqueros, no sé si lo hicieron los chicos, aquí lo hicieron, que eso es muy importante, que ya los chicos desde muy pequeños se identifican y construyen la identidad de su terruño, ¿no? de su arraigo. Y no hay mejor arraigo que la identidad. Y justamente que los chicos hagan barcos me parece ya un enorme paso adelante. Para decirle a los que les interesan que los argentinos sigamos con el espalda al mar, que los chicos van a mirar al mar desde muy pequeños y hay que tratar de hacer eso. Por eso es muy interesante y valioso lo que hiciste. Este país tiene puertos desde Ushuaia hasta Posadas, en la mitad de la Argentina, porque la Argentina no termina, lamentablemente. Voy a ver si tengo otro plano que no sé si lo pusimos. Termina en Antártida, porque somos constitucionalmente un país bicontinental. Con lo cual, nuestro mar es inmenso. Y tenemos una estructura portuaria, una de las más grandes del mundo, más ricas. Y ahí viene la primera visión de la gran política. No hay ningún país que no se piense con una estructura portuaria. Una estructura portuaria que coordine, que asigne objetivos estratégicos. Hoy discutíamos un poco en la mesa con la ministra Ricci, que uno de los valores más importantes que yo, digamos, felicitaba y insistía que había que proteger, que tal vez la provincia de Santa Cruz sea la única que insistió y resistió a esa ola liberadora de las décadas del 90, y fue la única provincia que no entregó sus puertos. Y no solamente no entregó sus puertos, sino que además fue la única provincia que construyó nuevos barcos desde la década de los 50-60. Es decir, acá tenemos uno de los puertos más extraordinarios del mundo, que lo sepan también los chicos, porque el puerto excavado de Caleta Paula es una obra de ingeniería única, una de las pocas en el mundo que es ejemplo y forma de estudio de otras universidades de Estados Unidos, Europa, porque es un desarrollo técnico extraordinario. Extraordinario. Y que se desarrolló por la visión de un gran gobernador que tuvo esta provincia, que es Néstor Kirchner, y el trabajo de muchos de sus colaboradores, como el arquitecto Julio de Vive y tantos otros, que hicieron tanto por ese puerto que fue determinante. O sea, Santa Cruz construyó nuevos barcos cuando nadie construía,
Y Santa Cruz mantuvo una estructura portuaria cuando el resto de la provincia nos entregaba la actividad privada, que no es malo un puerto privado. Al contrario, es muy bueno que haya un puerto privado. También es muy importante que el Estado esté presente en estructuras portuarias que den lugar y que soporten proyectos que no son solamente económicos, son proyectos políticos, sociales, de trabajo, de generar trabajo. Por eso es indispensable que el Estado esté presente. Con lo cual, insisto, que ojalá, desde ya lo he dicho con mucha claridad el gobernador Vidal, y los próximos que lo sucedan, que esa política no se afloje nunca, y que ustedes, chicos, sean custodias, que nunca les privaticen los puertos. No, que construyan nuevos puertos privados, ningún problema, pero que no les privaticen los puertos. Y que el Estado esté presente para que ese puerto asegure y defienda la capacidad de agregar valor de la población que está alrededor.